Y así empezamos. Pues hala, cuando tú quieras, todo tuyo, tú. Listo. Yo me silencio. Vale. En primer lugar, muchas gracias a todos por inscribiros, por vuestro interés en esta iniciativa. Esto habla muy bien de que en una semana hemos conseguido 100 participantes interesados en ver lo que puede aportar la psicología del deporte, ya no solo al mundo del deporte, valga la redundancia, sino también a nuestro día a día, a lo que puede aportar a los deportistas, a cualquier profesional del mundo del deporte, pero también a cualquier persona, sobre todo en esta etapa que vamos a vivir, que por lo que se ve va a durar más de 2 semanas de confinamiento. Y el objetivo que nosotros tenemos desde Máximo Rendimiento de esta conferencia es, en primer lugar, que no se vuelva un espacio aislado, sino hacerlo continuo, que sea una rutina que cojamos o que instalemos para que hagamos una reunión de este estilo cada semana, ¿vale? Donde podamos compartir también un poco experiencias, escenarios, ejemplos de cosas o de situaciones que hemos vivido y sobre todo donde podamos aportar o debatir qué es lo que puede aportar la psicología y en este caso, más concreto, la psicología del deporte al mundo del deporte y a esta etapa, como os digo, de confinamiento que vamos a vivir. Yo soy Luis González, para el que no me conozca, yo soy psicólogo del rendimiento deportivo. Fundé la empresa Máximo Rendimiento con Mario, que también está presente aquí. La fundamos hace aproximadamente un año. Y nosotros nos dedicamos a trabajar desde el punto de vista de la psicología del rendimiento con deportistas y con equipos que estén en categorías de formación o en élite o preélite, con el único objetivo de mejorar su rendimiento y su bienestar. Simplemente eso. Hay algunos, por lo que veo, que sí que sois psicólogos del deporte, que os conozco incluso a nivel personal, que también os agradezco que estéis aquí y conoceréis perfectamente en qué consiste nuestra profesión, todo lo que podemos aportar. Y la idea que nosotros tenemos aquí con esta videoconferencia, y además aprovechando que está Jote, que nos puede enseñar también su experiencia, que nos puede compartir con nosotros la experiencia que él ha tenido, podemos ver todo lo que la psicología, las herramientas, las estrategias que podemos utilizar, ya no solo con los deportistas, sino también para aplicarlo a nosotros mismos en nuestro día a día. Esta es un poco a modo de presentación. Si os parece, la dinámica de la videoconferencia queremos que sea la siguiente. Yo voy a exponer un tema, voy a exponer mi punto de vista como profesional de lo que la psicología del deporte puede aportar en esta etapa o alguna técnica, alguna habilidad que se puede desarrollar y que se puede trabajar. Y vosotros, la intención que yo tengo es que vayáis exponiendo preguntas, vayáis exponiendo también experiencias personales que hayáis tenido, si habéis trabajado con psicólogo deportivo o si habéis tenido la oportunidad de ir a alguna formación, a alguna conferencia donde se explicase cómo puede trabajar la psicología deportiva con vosotros, si sois entrenadores o si sois deportistas. Y que la videoconferencia la hagamos un poco entre todos, no que sea una videoconferencia unidireccional en la que yo hablo y vosotros simplemente escucháis. Me gustaría que fuese participativo en la medida de lo posible, porque es verdad que somos muchos, somos casi 100 los que estamos inscritos. Y me gustaría, sí que es verdad que intentásemos mantener un poco el orden, que fuésemos nosotros los que os diésemos el turno de palabra en el caso de que tengáis alguna pregunta y que lo hagamos todo de forma ordenada, si os parece. Nuestra intención es que la videoconferencia se alargue hasta las 7, 7 y 10, 7 y cuarto, dependiendo de vuestras preguntas y de cómo sea la dinámica. Y a las 7 y cuarto, 7 y 20 como muy tarde, ya se oye. ¿De acuerdo? Vale, sí, una cosita, Luis, para todos. Bueno, yo voy aquí silenciando a los que no tenéis el audio silenciado, por eso a veces oiréis que entra. Cuando alguien quiera pedir la palabra, tenéis un chat, ¿vale? Que va a todos. Entonces, me pedís ahí lo que es la palabra, ¿vale? Y os la paso en cuanto pueda y podéis hablar sin problema, ¿vale? Eso es. Pues voy a escribir en el chat para que veáis que funciona. Voy a poner aquí, aunque ya hay alguno que ha entrado y demás. ¿Okay? Venga, dale, Luis. Vale, pues empezamos, si os parece, chicos. En primer lugar, una de las variables que más se trabajan a nivel de psicología deportiva y que seguro que es conocida por todos es la motivación. La motivación, además, es una palabra que está en boca de todos, que todos la hemos utilizado alguna vez y que es muy, muy básica y es muy, muy común en cualquier ámbito deportivo. Cualquier profesional seguro que la ha utilizado. En ruedas de prensa, si sois entrenadores o incluso con vuestros equipos, a vuestros jugadores les habéis dicho alguna vez esa palabra, motivación.
Y muchas veces no sabemos en qué consiste realmente la motivación. Muchos entrenadores, por ejemplo, cada vez que empiezo a trabajar con ellos, nos preguntan que qué es lo que pueden hacer para motivar a sus jugadores, que qué pueden hacer para motivar a sus deportistas. La realidad, sinceramente, desde mi punto de vista, es que tú no puedes hacer nada directamente para motivarles. Tú no puedes darles un motivo directo o por lo menos un motivo que sea muy efectivo a largo plazo, porque en el caso de que tú le des una recompensa, por ejemplo, que le des un reconocimiento porque haya conseguido algo, que es la forma más típica de trabajar la motivación, ese estímulo, por así decirlo, o ese refuerzo, puede ser efectivo a corto plazo, pero no lo es a largo plazo. De hecho, lo que yo suelo trabajar cada vez que trabajo la motivación con un entrenador, con un deportista, es una cosa muchísimo más potente y que también podemos aplicar nosotros en nuestro día a día, incluso en esta época en la que estamos confinados, ¿no? Y es realmente descubrir cuál es nuestra motivación. Cuál es nuestra motivación e incluso ayudar a nuestros deportistas a descubrir cuál es su motivación, qué es lo que le mueve, qué es lo que le interesa, cuál es esa gasolina, cuál es su gasolina para poder acometer todas esas horas de entrenamiento que va a tener que llevar a cabo, todo el esfuerzo que va a tener que imprimir en sus entrenamientos. Y esa es la herramienta más potente que yo creo que podemos poner al servicio tanto de los entrenadores como de los jugadores para trabajar la motivación, ayudarles a descubrirla, ayudar a descubrir cuál es nuestra motivación a nivel personal. Una de las técnicas que más se suele utilizar es el establecimiento de objetivos. Una vez ya hemos descubierto cuál es nuestra motivación, solemos trabajarla desde el punto de vista de, vale, me voy a establecer una serie de metas, una serie de objetivos y en base a ello voy a intentar marcarme unos tiempos que sean a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo para evaluar si he ido consiguiendo mis objetivos o no. Como os digo, esta es una técnica muy común. Seguro que todos habéis oído hablar de la técnica de establecimiento de objetivos SMART. Y me gustaría profundizar un poquito más en esta idea, en la idea de motivación, sobre todo pensando en las 2-3 semanas, incluso más tiempo que podemos estar confinados en nuestros hogares y en nuestras casas. Esta época es un tiempo genial, o es una época genial para realmente pararnos, reflexionar y pensar cuáles son nuestros objetivos. Pensar qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva realmente, ya sea de nuestro deporte, ya sea con nuestro equipo, y ya no solo en el ámbito deportivo. También lo podemos hacer también en el plano personal. Una de las cosas, por ejemplo, que nos están recomendando muchos psicólogos y que se recomiendan es que en esta época, por ejemplo, que tengas una rutina bien establecida, que tengas una serie de horarios, que tengas una serie de tareas diarias que tengas que hacer. Y eso es súper importante y es muy importante porque al fin y al cabo es lo que permite aportar estructura a tu día a día. Pero para mí hay un paso previo que es mucho más importante y que sobre todo puede hacer más efectiva esa inversión de tiempo que vamos a hacer en las tareas. Y es pararte y pensar realmente y analizar el para qué estás haciendo eso. Y para qué lo vas a hacer. Nosotros, cuando empezamos una temporada, si eres un profesional, si eres un entrenador, si eres un deportista, por lo menos lo que se debería hacer es que analizas tu situación actual, proyectas al final de la temporada y haces una evaluación, haces una estimación de lo que te gustaría haber conseguido cuando acabe esa temporada. O incluso, qué te gustaría conseguir en los próximos 2 meses cuando empieza la pretemporada. La pretemporada, cuando llevamos 6 meses y vamos revisando un poco si hemos conseguido eso o no. ¿Qué ocurre? Que lo que exige eso es que te pares, en primer lugar, que te pares, que reflexiones, que proyectes y una vez ya has encontrado realmente cuál es tu motivación, puedes establecerte esos objetivos. Puedes establecer esa serie de tareas que te van a llevar a alcanzar esos objetivos. Y esta época es una época ideal. Es verdad que a lo mejor no podemos llevar a cabo todas las tareas o todas las acciones que nos gustaría. Obviamente, si soy un jugador de baloncesto, no puedo irme al pabellón ahora mismo a entrenar. No puedo hacer entrenamientos con mis amigos o hacer entrenamientos con mi equipo. Eso no lo puedes hacer. Pero hay un montón de cosas que se pueden trabajar. Mi intención es que con esta videoconferencia os llevéis algunas ideas sobre variables que se pueden trabajar y que podéis trabajar durante esta etapa de confinamiento, tanto para aplicarlas a nivel deportivo, en vuestro día a día, como en otros ámbitos, o sea, como a nivel deportivo, como en otros ámbitos
de vuestra vida. Ese es el objetivo real de esta videoconferencia. Y que también compartamos un espacio en el que todos podamos exponer cuál es nuestra idea, cuál es nuestra visión y qué estrategias utilizamos en nuestro día a día para pasar este rato o aprovechar este tiempo de confinamiento que vamos a vivir. Esta época también nos puede servir a nivel psicológico para analizar aquellas cosas que hemos hecho bien a lo largo de la temporada. Aquellas cosas que sí hemos llevado a cabo, esas estrategias que hemos seguido y que han tenido un resultado positivo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo siempre decimos que de los fallos se aprende muchísimo. Y es verdad, de los fallos, a partir de no repetir esos mismos errores, aprendemos mucho. Pero también de nuestros éxitos. También de nuestros éxitos sacamos unos aprendizajes muy buenos y muy ricos que podemos aprovechar en otras situaciones cuando nos enfrentemos en el futuro, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ese tipo de análisis de situaciones en las que realmente en nuestro día a día no valoramos, pero que si miramos atrás, cuando nos paramos a pensar y miramos atrás, sí que decimos, pues mira qué bien, que a lo mejor no era uno de mis objetivos durante esta temporada, pero fíjate que esta temporada he conseguido esto, o he conseguido alcanzar esto, o domino mucho mejor este movimiento o esta faceta del juego. Eso también nos puede ayudar para hacer un análisis realista de nuestra situación. Y sobre todo, lo que nos permite es mantener el foco en lo que queremos conseguir, mantener el foco en lo que realmente es importante y en nuestros objetivos a lo largo de la temporada. Porque hay que tener una cosa muy clara. Esta situación, independientemente de lo que se prolongue en el tiempo, todos los expertos nos dicen, va a llegar un momento en el que va a terminar. Va a llegar un momento en el que va a parar este aislamiento. Y en ese momento tendremos que reincorporarnos a nuestro día a día. Tendremos que reincorporarnos a nuestros entrenamientos, nos reincorporaremos a la competición, volveremos a trabajar, volveremos a entrenar. ¿Qué pasa? Que podemos aprovechar todo este tiempo para estar mucho más preparados para cuando llegue ese momento. Muchísimo más preparados a nivel de qué es lo que quiero hacer, tener claro hacia dónde quiero dirigir mis esfuerzos, qué objetivos quiero conseguir esta temporada o lo que me quede de temporada, o incluso qué puedo hacer la temporada que viene. La motivación, al fin y al cabo, lo estábamos hablando antes, es una cosa muy, muy, muy personal. No hay una varita mágica, no hay un remedio mágico con el que se pueda trabajar la motivación. El único que a mí se me ocurre que puede ser el más efectivo es realmente ese. Ayudarle a un deportista o ayudar a un entrenador a que descubra cuál es su motivación. Porque en el momento en el que tú tienes esa herramienta, sabes cuál es el proceso para encontrar tu motivación, lo puedes replicar las veces que quieras en el tiempo. Y puedes volver a reenfocar, puedes volver a analizar, puedes volver a pensar en cuál es tu situación y volver a establecerte nuevos objetivos que te hagan impulsarte y seguir creciendo, seguir desarrollándote como profesional. No sé si alguno utilizáis alguna estrategia parecida o habéis utilizado algo en este sentido, alguna estrategia para trabajar vuestra motivación, algún ejemplo, que también me gustaría que interactuaseis, que nos dieseis vuestro punto de vista, vuestra opinión. Bueno, pues casi que sin pedirlo, si alguien quiere coger, encender el micro y hablar, me va a aparecer aquí, en cuanto uno esté hablando, pues le dejamos hablar sin problema. Dejamos hablar. Y si no sigues hablando tú o hablo yo. Si no sigo hablando yo, hablas tú, no pasa nada. No, aquí Luis, hablabas del tema de establecer objetivos, ¿no? Una de las cosas que me encuentro y a la que yo le doy muchas vueltas es que a veces, y quiero tu opinión, ¿no? No es que yo no voy a dar ninguna lección, ¿no? A veces nos marcamos demasiados objetivos. Y entonces acabas de mencionar el tema de, hostia, mantener el foco, ¿no? Pero mantener el foco en muchos frentes no es fácil. De hecho, hay un vídeo ahora que circula gracioso ahora por internet con esto del recluta, bueno, del estar encerrados todos, ¿no? Joder, pensaba que iba a descansar y estoy haciendo 1000 cosas. Y al final dice, joder, dejarme en paz, ¿no? O sea, quiero tener un rato para dormir la siesta o para, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto de tener demasiados frentes abiertos? Eso es una cosa bastante común y afecta a que, al fin y al cabo, hay un refrán que lo define perfectamente y es que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es así. Porque además nosotros tenemos una cantidad de tiempo limitada y tenemos unos recursos limitados. Dependiendo de dónde pongamos ese esfuerzo, por ejemplo, a nivel de entrenamientos, horas de entrenamiento a la semana, sabes que a lo mejor tienes 10 horas para entrenar a la semana. Dependiendo del tiempo que le inviertas a una cosa, así vas a mejorar. Más o menos funciona así.
¿Qué pasa? Que si queremos conseguir demasiadas cosas, nos ocurre lo que tú dices. Yo lo que suelo hacer es que hagan un listado de todos los objetivos que quieran conseguir o todo lo que les gustaría conseguir, y que dentro de toda esa lista, que normalmente suelen ser 8 o 10 cosas, como tú dices que son muchísimas, les digo que les pongan nota, de menor a mayor importancia, y nos quedamos con las 2 o 3 que más valor tienen para ese deportista o para ese entrenador, porque al fin y al cabo vas a tener que elegir. No puedes mejorar en todo durante un año. Incluso durante toda tu vida, durante todo tu recorrido a nivel profesional o a nivel de entrenador o de jugador, no vas a poder mejorar en todo lo que te gustaría. Vas a tener que seleccionar, vas a tener que elegir y tomar decisiones. Por eso es importante ese periodo real de análisis, de pararte, pensar y decir, vale, yo quiero conseguir muchas cosas, pero dentro de todo esto, ¿dónde pongo el foco principalmente? ¿Qué es lo que, si tuviese que elegir una o dos cosas, cuáles elegirías? Eso es lo que yo suelo trabajar. De hecho, hemos pensado en hacer una cosa que os comentaremos también al final para ver si os queréis unir, una iniciativa que hemos tenido, y es justamente esa, la de intentar establecerse 1 o 2 objetivos para esta próxima semana para seguir manteniendo el foco en lo que realmente queremos conseguir o queremos trabajar y que no se pierda. No cayendo en la situación que tú has comentado, de que creía que iba a estar aislado y creía que iba a descansar, pero estoy hasta arriba y me he metido en 1000 charcos, que también pasa, ¿vale? Sino justamente para eso, para parar, para decir, vale, es verdad que tengo muchísimo tiempo, pero voy a analizar realmente hacia dónde quiero dirigirme, hacia dónde quiero ir. Vale. Eso es lo que se puede hacer. Lindsay nos pide hablar, entonces, nada, te he pasado coge el micro, Lindsay, y comenta lo que quieras. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por crear este espacio para que podamos compartir y seguir aprendiendo, porque eso es una curva que siempre es continuo. Yo soy Lindsay, ahora soy inglesa, pero ahora estoy en Madrid, llevo muchos años aquí y soy coach y acompaño a atletas, entrenadores y padres en encontrar el disfrute y el rendimiento. Y totalmente de acuerdo con lo que comentas, Luis, sobre los objetivos y lo que comentas, Jota, sobre el foco. Lo que yo he visto cuando tratamos los objetivos, los SMART objetivos, que también es importante que sean lo que yo trabajo, el PPP, porque muchos entrenadores y jugadores ponen el objetivo de subir a primera división o ganar este partido o estar clasificado para el Final Four. Poniendo el foco en lo que nosotros podemos controlar, que sean objetivos PPP, que sean presentes, que no sea el año que viene, sino algo que podemos empezar, como bien dices, ahora mismo, que sean personales, que está en mi control, no está en mi control si subimos o no, eso también influye en los rivales, influye en muchas cosas, y que sean positivos, no que hoy no vamos a perder, sino hoy vamos a hacer lo mejor que podamos para rendir lo mejor que podemos. Entonces, por mi experiencia, hacer énfasis en que los objetivos necesitan ser algo que nosotros controlamos, porque hay muchos objetivos que he oído que ponen son, si vamos a subir a la siguiente categoría, vamos a clasificarnos para, pues, claro, eso es un sueño que luego tenemos que poner objetivos que nosotros sí controlamos y mantener el foco, como bien dices, Jota, precisamente en lo que controlamos. Muchas gracias, Lindsay, por tu aportación. Sí, eso es en psicología lo que solemos diferenciar 2 tipos de objetivos en base a lo que tú has comentado. Obviamente siempre ponemos el foco en lo que vamos a poder controlar, lo que depende única y exclusivamente de nosotros, porque si no es imposible. Si no, eso lo que conlleva es que intente alcanzar un objetivo y como no depende única y exclusivamente de mí, me puedo frustrar. Si me frustro, seguramente lo vaya a abandonar. Entonces, no es un objetivo potente, no es un objetivo personal. Solemos diferenciar los objetivos de resultado y los de tarea. Los de resultado suelen ser aquellos como el que has mencionado. Quiero ganar la liga o quiero ascender a la siguiente categoría. Eso está muy bien porque te permite proyectar hacia un objetivo final, pero realmente lo importante no es eso. Lo importante son los objetivos que tú te propones de tarea, que cumplen con las 3 características que tú has mencionado, que dependen única y exclusivamente de ti, que son cosas que puedes hacer tú y que puedes hacer hoy.
ya no que puedes hacer hoy, sino que puedes hacerlo durante un largo periodo en el tiempo, que lo puedes extender, lo puedes hacer periódicamente o por establecerte una rutina, pero la clave de todo esto, la clave de todos los objetivos que siempre hay que proponerse, tanto a nivel individual, propios, o que intentemos trabajar con deportistas o con entrenadores, tienen que depender de ellos, porque si no es muy, muy difícil, por no decir imposible. Tenemos que controlar esa tarea, por eso los llamamos sobre todo objetivos de tarea. Hay una reflexión que siempre hago y es que siempre nos solemos ir al resultado. Siempre que nos establecemos algún objetivo o hablamos de alguna tarea, nos vamos al objetivo final, que puede ser ganar la liga. El problema es que, aparte de que eso no depende única y exclusivamente de nosotros, porque hay millones de factores que lo pueden condicionar, escapa totalmente a nuestro control. Normalmente, cuando nosotros nos establecemos buenos objetivos de tarea, esos objetivos, el cumplirlos en el día a día, nos hace que nos convirtamos obviamente en mejores jugadores, mejores entrenadores, que nos desarrollemos como profesionales, y ese resultado suele ser consecuencia de lo que hemos hecho. O sea, el resultado siempre es una consecuencia de lo que hacemos. Había un entrenador con el que yo trabajé hace tiempo que siempre nos decía esto, nos decía, dejar de mirar el resultado, dejar de mirar el marcador. El marcador es un reflejo de lo que está ocurriendo en la pista y de lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Entonces, ahí es donde tenemos que poner realmente el foco, en lo que nosotros tenemos que hacer o en lo que no tenemos que permitir que el equipo rival haga, en ese sentido. Así que sí, totalmente de acuerdo con lo que decías. Vale, Luis, antes de que alguien pida más, que ya sabéis, podéis levantar, tenéis un botón ahí para levantar la mano, lo pedís y yo os paso el micro. Como has marcado tú el objetivo de la reunión, en que además aquí hay muchos entrenadores, además de psicólogos o gente que trabaja en la psicología deportiva y demás, habrías hablado de que nos podamos llevar alguna herramienta que a lo mejor nos ayude, ¿no? Entonces yo estaba pensando ahora como entrenador, ¿vale? Uh-huh. En la época de la inmediatez en la que vivimos, Luis, donde queremos todo para allá, de hecho para antes de ayer, ¿cómo lidias o cómo puede lidiar un entrenador cuando intenta marcar esos objetivos de tarea, ¿no? Con un jugador y demás, cuando el jugador no está viendo los resultados que le gustarían en el tiempo deseado, que ya te digo que suelen ser para antes de ayer? ¿Qué consejos puedes dar a un entrenador como Jota para que pueda manejar eso, más allá de, evidentemente, de mandarlo a trabajar contigo y que luego hablamos de eso, ¿vale? Sí. A ver, una de las cosas que puedes hacer, los objetivos tienen diferentes temporalidades. Es verdad que es muy difícil hacerle ver a un jugador que el hecho de trabajar todos los días en un determinado aspecto técnico le va a llevar a mejorar, pero que la mejora la va a empezar a notar dentro de 2 meses. Porque es lo que tú dices, vivimos en la época de la inmediatez. Yo lo que suelo hacer con ellos es pensar en otro ejemplo que no tenga nada que ver con ese aspecto técnico, por ejemplo, que tienen que trabajar, y que piensen, por ejemplo, cuando empezaron a jugar. Cuando tú empiezas a jugar al baloncesto, obviamente, ahora hacer una entrada por la derecha, sobre todo si eres profesional, te parece, vamos, una tarea para niños que están empezando a jugar, lógicamente. Pero, sin embargo, tú no te acuerdas, pero cuando empezaste a jugar te parecía lo más difícil del mundo. Porque nuestro proceso de aprendizaje tarda en consolidarse. Hay herramientas que podemos utilizar y estrategias que podemos utilizar para acelerar ese aprendizaje, pero lógicamente uno no nace sabiendo jugar al baloncesto. Unos tienen más predisposición a aprender que otros, tienen más facilidad. Pero si te paras a pensar en cualquier otro ámbito de tu vida, por ejemplo, uno muy fácil es el carnet de conducir. Cuando aprendes a conducir, tú no naces sabiendo y al principio todo te parece un mundo y sin embargo tú ahora eres capaz de conducir y haces muchas cosas de forma automática. Lo que yo intento o lo que tú puedes hacer o intentar hacerles ver, que además a mí me consta que tú lo trabajas, porque yo lo sé, es intentar trabajar en objetivos muy pequeñitos, muy a corto plazo, hasta que llega un momento en que se automatiza. Eso se automatiza. Esa tarea o esa conducta que él tiene, ese comportamiento que tiene que hacer para desarrollar ese aspecto técnico, se automatiza y entonces ya no te da la sensación de que tengas que estar aportando recursos de atencionales, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Cuando tú le enseñas un vídeo de la evolución durante 2 meses y le vas enseñando, por ejemplo, el primer paso que diste en este aspecto técnico, luego la semana siguiente, mira, avanzamos hasta este y les haces ver todo el recorrido, por ejemplo, durante 2 semanas, es mucho más fácil de ver, porque es más fácil pedirle a una persona que tenga paciencia durante 2 semanas que tenga paciencia durante 2 meses.
incluso ya es complicado hacer que tengan paciencia durante 2 meses porque cada fin de semana tienen un partido y lo quieren aplicar ya y lo quieren aprender ya. Pero en verdad la única manera es intentar establecer pequeños objetivos para cada día incluso y luego cuando haya pasado 1 o 2 semanas pensar y enseñarle todo ese recorrido, pensar en todo lo que ha conseguido, porque la forma más rápida de convencer a alguien es enseñarle resultados. Siempre. Si él trabaja contigo una cosa y ve que a las 2 semanas está consiguiendo resultados, va a seguir haciendo caso. Porque es un método realmente efectivo, que los resultados es verdad que son muy... realmente es lo que nos mueve. Nosotros no buscamos mejorar por mejorar, sí, por supuesto que sí, desarrollar nuestras habilidades, pero queremos conseguir algo, nos tiene que servir para algo. Lo que decía Richie también en su comentario, el para qué. Eso lo tenemos que ver reflejado también en la competición. Y por eso el hecho de conseguir nuestros objetivos poco a poco y de ver que efectivamente, teniendo paciencia y trabajándolo pasito a pasito durante un periodo de 2 semanas, no hace falta tampoco mucho más, vemos que vamos consiguiendo pequeños resultados, eso refuerza muchísimo más y motiva, obviamente, muchísimo más a continuar con ese proceso de aprendizaje. Sí, Diego quería comentar algo. Entonces, Diego, si quieres coger ahí lo tienes. Venga, para ti. Sí. Yo en este sentido, a la reflexión que tú hacías, Jota, me voy a una reflexión que hace el maestro Buceta en su libro sobre entrenamiento psicológico y es valorar el coste. No te tengo que decir a ti nada con los tiempos con los que os movéis los entrenadores profesionales. Como tú dices, no es para ayer, es para antes de ayer. Entonces, ¿cuánto me va a costar trabajar con este jugador para conseguir esos objetivos si me vale la pena en vez de enfocarme con otros jugadores o con este mismo jugador en otras facetas de su juego? Entonces, entiendo que esto en otros ámbitos, por ejemplo, en categorías de formación, no se debería valorar tanto, sino que se debería invertir todo lo que fuera necesario, pero creo yo en este sentido, en el aspecto profesional, me acojo un poco a esto, porque vosotros sois los que mejor vais a valorar el tiempo que tenéis para entrenar y sobre todo el tiempo que no tenéis para entrenar. Y a partir de ahí, pues, valorar si vale realmente la pena o no. Esto era. Ok, gracias, Diego. No sé si quieres comentar algo. Luis, tengo aquí una pregunta, si no quieres comentar nada. No, me parece que Diego. Tiene razón, Diego. O sea, muchas veces el tiempo que tenemos es limitado. Entonces hay que, vosotros como entrenadores sois los que tenéis que valorar el tiempo que os va a invertir trabajar eso con ese jugador. Vale. Tengo aquí, antes de pasar, Richie ha hecho una pregunta que ahora iré con ella, porque además hay gente interesada en esa pregunta. Andrea me dice que le gustaría aportar algo. Pues, Andrea, coge el micro y todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Nada, solo quería aportar una cosita en esto que decíais de cómo ahora mismo que estamos en un momento de inmediatez, donde los objetivos los queremos para antes de ayer, los queremos ya conseguir ya mismo. Hay una de las características que a mí me gusta mucho también trabajar con los entrenadores, que es esa parte del refuerzo, ¿no? Al final, un objetivo de tarea que puede ser, una de las características de un objetivo de tarea es que es medible, que esto es una de las características más importantes, que por eso también aumenta la motivación del deportista. Claro, si el entrenador es capaz de ver cómo el deportista, o sea, el entrenador es capaz de reforzar cómo el deportista va haciendo avances en la consecución de ese objetivo de tarea y se lo refuerza, se lo hace ver en los entrenamientos, en los partidos, esto al final también hará que esté más conectado a ese objetivo. Y aunque no lo esté consiguiendo ya en su finalidad y en su totalidad, pero sí irá viendo ese avance que decía también Luis, ¿no? Que va en el día a día avanzando y va... No sé esto qué os parece también y lanzo ahí la pregunta también para los entrenadores. Si es fácil el ir reforzando y dando también ahí un poco, reflejando ese avance en el día a día y en el entrenamiento. Luis, todo tuyo. Esto, obviamente, el que el entrenador refuerce que el deportista esté invirtiendo un esfuerzo, independientemente del resultado, independientemente de que consiga alcanzar el gesto técnico, por ejemplo, en este caso o no, el hecho de que el entrenador
que es el principal interesado en que ese jugador desarrolle ese aspecto técnico en concreto, obviamente lo tiene que reforzar, porque es lo que le va a dar credibilidad. Si un entrenador le exige a un jugador que se centre en mejorar este tipo de mecánica, por ejemplo, su mecánica de tiro, o que mejore determinado aspecto técnico y luego obviamente no la acompaña con un refuerzo, se va a perder. Porque esto abre otro debate que también me gustaría conocer vuestra opinión, sobre todo de los entrenadores, de los que estáis entrenando actualmente un equipo, y es si opináis que los objetivos de los jugadores tienen que ser de los jugadores única y exclusivamente, o los entrenadores también tenéis algo que ver a la hora de establecer objetivos con los jugadores. ¿Qué opináis? O sea, has abierto otro melón directamente. Sí, he abierto otro melón directamente. Vamos a hacer una cosa. Apúntate esa pregunta porque había dos personas que me habían pedido hablar, entonces para no saltar, ¿de acuerdo? El primero era, bueno, aquí me pone GGM Basket, ¿vale? Pues coge el micro y aporta, y luego tengo a Silvia también a la espera después, ¿vale? Vale. A ver si lo pilla GGM. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas. Pues nada, voy a intentar contestar un poco, bueno, enlazar un poco las cosas que estáis hablando antes, incluso con esta última cosa que ha comentado Luis, de jóvenes entrenadores deportivos. Yo hago de inicio de temporada, sobre todo cuando, por ejemplo, es un equipo que ya viene más o menos cohesionado de años anteriores, que es un equipo que ya viene de una misma categoría, o que suben prácticamente todos los mismos jugadores. Es un poco ponerles los pies en la tierra para saber de dónde vienen, qué quieren hacer, a dónde quieren llegar, y intentar afrontarles o verles ya en situación, en qué situación están actualmente, ya sea a través de amistosos, de partidos y demás. Es una cosa que yo considero que viene bien un poco para obtener. De la parte de donde viene y qué quieren ellos, lógicamente, primero ofrezco que ellos digan la opinión que ellos quieren, qué quieren hacer, qué quieren conseguir, y luego un poco ver las opciones que me dan ellos con las cosas que yo estoy hablando con ellos, ¿vale? Lo que ellos piensan con respecto a lo que yo pienso, porque sí que es verdad que a veces nos encontramos una situación en la cual ellos están pidiendo o exigiendo o necesitando algo que de inicio puede ser bastante complicado de conseguir. Por ejemplo, un equipo, por ponerlo en la parte profesional, un equipo recién ascendido quiere conseguir la liga. Un equipo recién ascendido, por la general, no puede ser campeón de liga de inicio. La teoría dice eso. Por la circunstancia, los jugadores... Sí, yo te escucho entrecortado. Pero es un poco saberse y jugar un poco. Sí, perdona un momento. Es que se nos entrecorta. Al principio, más o menos, yo seguía al hilo, pero ahora ya al final nos cuesta bastante. Pues no, si crees... Vale, ¿me escuchas mejor ahora? A ver, dale. ¿Ahora mejor? Sí. ¿O no? Ahora del todo no. Si ahora te has congelado. Bueno, yo creo que Carlos, si sigo un poco como tú, J. Lilo, al principio, creo que decía que él lo que hace es un poco poner en situación al principio de temporada a los jugadores y hacer una especie de negociación entre lo que ellos quieren y lo que él espera de ellos, ¿no? Que muchas veces esos jugadores te demandan una cosa y el entrenador tiene una visión totalmente diferente. Como has dicho tú, como este melón lo he abierto yo y había dos personas que querían intervenir antes, si te parece, que intervengan, que hablen por orden, no sé quién ha pedido primero la palabra. Teníamos a Silvia que quería hablar. Pues Silvia, adelante. Sí, no sé si me escucháis. Sí. Perfectamente. Yo quería hablar de dos cositas. Tenía por aquí apuntado muchas cosas, pero creo que algunas ya las hemos ido hablando. Y una de ellas era la importancia de hacer consciente de estos objetivos a los jugadores para aumentar el rendimiento grupal. Yo, por ejemplo, os cuento un poquito. Uno de los equipos que llevo este año, el objetivo era estar muy focalizados en la tarea, no tanto en el resultado. Es una de las generaciones marcadas como a futuro, pero que el peso del rendimiento recaía en 6 jugadores. Es decir, había otros 5, porque son 11,
que prácticamente no tenían peso, minutos, porque no se había trabajado con ellos. Es decir, habíamos focalizado mucho en ellos, o se había focalizado en ellos durante mucho tiempo y en años anteriores, y el objetivo de este año era trabajar en que tuviésemos 11 jugadores que realmente pudieran jugar, que realmente pudieran aportar, porque el peso entero para 6 jugadores es muy grande. Entonces, yo cuando me senté con los 11, porque trabajamos cosas en grupal y otras en individual, en estos jugadores que no tenían ese peso, que no eran tan conscientes de la necesidad de ellos para alcanzar objetivos, no tenían ni idea de qué podían hacer para ayudar al equipo. Es decir, se sentían como meros acompañantes y nada de protagonistas en ese rendimiento. Y lo que nos hemos dado cuenta antes porque aquí más o menos ha acabado la primera fase y ahora ya entrábamos en cruces, cuando nos sentamos a nivel grupal, una de las cosas que ellos me habían dicho es que ahora sí se sentían parte del equipo, es decir, se sentían parte de ese desarrollo y rendimiento grupal, y que eso sí que lo agradecían, que incluso no solo lo agradecían los que habían mejorado en ese aspecto, sino los 6 jugadores en los que el peso recaía prácticamente en ellos. Es decir, ahora no tenían esa presión de que todo lo que íbamos a conseguir era si ellos tenían 35 minutos en las piernas. Jugar todos los partidos con 35 minutos en las piernas es muy complicado, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones. Y otra de las cosas que más o menos quería comentar era la necesidad muchas veces de trabajar en vídeo. Yo me encontraba cuando hablaba con los entrenadores, me decían muchas veces intentamos corregir cosas de los jugadores que no son conscientes de que las hacen. Entonces sí que hemos tomado la determinación de que muchas cosas en entrenamientos y partidos los grabamos. Es decir, mira, esta es la parte y trabajamos con ello mucho en vídeo. No sé si alguien también lo ha utilizado o si veis la importancia de trabajar en esto y bueno, ver un poquito qué os parece. Sí, yo si me permites aquí, como entrenador, sabéis que yo no soy psicólogo y además para aquí estáis los profesionales, ¿no, Silvia? En este sentido, en todos los clinics últimamente hago mucha insistencia en esto, ¿no? En el hecho de que tú no puedes corregir algo que el jugador no es consciente. Y la única manera de saber si es consciente o no es preguntando y esperando su respuesta. Si su respuesta te denota que no es consciente de lo que ha hecho, corregirle le lleva a ningún lado. Entonces, tú tienes que seguir insistiendo en la pregunta, darle la oportunidad de que repita y volverle a hacer la pregunta hasta que tú te das cuenta que él está contestando lo que de verdad ha hecho. Entonces, una vez que te contesta lo que de verdad ha hecho, es cuando tú puedes de verdad corregirlo. Más allá de que, evidentemente, una herramienta buenísima para que sean conscientes de lo que hacen, como has comentado, es el vídeo, ¿no? Pero otra herramienta que tenemos los entrenadores antes de llegar al vídeo es la pregunta en el entrenamiento. Y antes de corregir, asegurarnos de que son conscientes de lo que han hecho, ¿vale? Incluso antes lo quería decir como entrenador. Claro, incluso antes, yo sí que me he dado cuenta que muchas veces les damos la respuesta antes de que ellos nos los puedan dar. Es decir, preguntamos ya con la respuesta dada. Entonces, yo sí que he empezado a cambiar el tema de las preguntas durante el entrenamiento, para ver si realmente son conscientes de ello. Luis. Sí, de hecho, mira, es que sí, Lara también lo ha puesto por el chat y es que lo ha clavado, en mi opinión. La herramienta del vídeo es fundamental siempre que haya medios, obviamente, y porque tomar conciencia es el primer paso para poder cambiar cualquier cosa. Si tú no te das cuenta, no lo vas a cambiar nunca. Y el vídeo es una herramienta que es muy útil. Y mira, Silvia, por ejemplo, en lo que tú acabas de decir, tú misma has dicho que te has dado cuenta de que a la hora de entrenar, cuando formulas una pregunta al jugador, le das la respuesta. Entonces, cuando tú te das cuenta de que lo haces así, es cuando empiezas a cambiarlo. Entonces, me parece genial. O sea, estoy totalmente de acuerdo. También, Javi, dime. Aquí tenía una pregunta que a lo mejor no sé si es para ahora o lo vemos, ¿vale? Richie nos decía que habíamos sacado un tema prioritario en el alto rendimiento y por extensión a la formación, ¿de acuerdo? Que era la gestión del error y la frustración. Y ponía, me gustaría escucharos a los profesionales, entiendo, o a los entrenadores sobre ello. Entonces, no sé si quieres ahí aportar algo, Luis. A ver, la gestión de errores es una cosa que yo también he trabajado durante esta temporada, porque trabajo con varios equipos, y es básico porque el baloncesto, no sé si coincidís conmigo, es un deporte de errores. Yo me dedico casi todo el trabajo que tengo a nivel de psicología del deporte es con baloncesto y me parece un deporte es un deporte de errores. De hecho, consiste todo el rato en intentar sacar ventajas. Una ventaja es porque el otro equipo ha cometido un error o porque tú has conseguido que ese equipo cometa un error. Y al fin y al cabo, en cuanto a la gestión de errores, los errores, lo primero, hay que tener en cuenta que se van a cometer, porque son inherentes al ser humano. Todos podemos cometer errores, todos podemos cometer fallos. Y el primer paso es justamente ese, aceptar que se van a cometer. Y no solo por parte del jugador, sino también por parte de los entrenadores. Una vez tenemos claro que se van a cometer errores,
lo más importante, en mi opinión, es saber lo que vamos a hacer cuando se produzcan esos errores. Tener un plan de acción, saber cómo vamos a reaccionar, cómo nos vamos a comportar. Porque en ese proceso de incertidumbre, cuando se comete un error y surgen todos esos pensamientos negativos, que son los que nos llevan finalmente a una mala toma de decisiones, a que empecemos a bajar, que nuestra autoconfianza empiece a descender, esos pensamientos intrusivos que nos vienen son porque no tenemos un foco claro donde centrarnos. No tenemos un pensamiento, no tenemos un plan de acción para reaccionar en ese tipo de momentos. Y a mí eso es una cosa que me parece que se puede entrenar en cualquier entrenamiento del día a día, tú lo puedes trabajar. Incluso los entrenadores lo podéis trabajar. Mira, cuando nos ocurra esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Tener un plan de acción. No sé, los demás profesionales que estéis aquí, si lo trabajáis de alguna forma, ¿queréis aportar algo más? Pues ala, tenéis la libertad para quien quiera coger el micro y opinar sobre cómo gestionáis la frustración vosotros. Silvia ha puesto una cosa por el chat muy interesante, que es que debe haber un espacio... Bueno, cuéntalo. Sí, una de las cosas que trabajábamos era, nosotros todos fueron conscientes de que necesitábamos que la gente diese un paso adelante, pero para eso muchas veces iban a necesitar fallar. No estaban acostumbrados a tomar según qué toma decisiones y según en qué momento. Entonces, lo que sí decidimos todos es dar un espacio para que si aparecía ese error, ser conscientes de cómo lo podíamos mejorar y que incluso el error del compañero o ese fallo del compañero sirviese para ayudar a los demás. Es decir, que haya ese espacio a través de no la corrección excesiva, del castigo, es decir, que haya un espacio para fallar, para así también aprender, aunque no busquemos el fallo como primer concepto, pero que si aparece no se castigue en exceso en según qué situaciones, que haya una libertad. Entonces era un poco mi aportación. De hecho, aquí quiero aportar algo también como entrenador. Todas mis aportaciones son como entrenador, ¿eh? Yo no soy psicólogo. Cuando yo empecé a trabajar con un psicólogo que me ayudaba desde fuera del equipo, viendo mis entrenos y demás, una de las cosas que me dijo, aquí lo podéis reforzar o rebatir, ¿vale? Era que cuando corrigiera a alguien, sobre todo, por ejemplo, cuando hay un tiempo muerto, cuando le das un cambio, que cuando corriges a alguien sobre algo, que inmediatamente le des la posibilidad de corregirlo. Es decir, que el impacto que tiene, si tú al corregirle, él tiene una oportunidad de inmediatamente corregirlo, es mucho mayor que si tú le haces una corrección justo cuando la has cambiado y lo vas a tener 20 minutos sentado, ¿no? Que entonces, digamos que la corrección se acaba diluyendo, ¿no? Entonces, que tengamos muy en cuenta que cuando corregimos algo a alguien, es muy importante, de forma casi inmediata, que él tenga la oportunidad de poder corregir esa conducta o ese gesto técnico, lo que sea, que le acabamos de corregir, ¿no? A mí me causó un gran impacto cuando lo escuché, porque probablemente no lo había tenido en cuenta en muchas ocasiones y es algo en lo que trato de fijarme desde entonces, ¿vale? Entonces, creo que está un poco relacionado con lo que has dicho, Silvia, ¿vale? Y lo comparto porque a mí me sirvió bastante como entrenador. ¿Vale? Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir en esto o si, Luis, tú quieres continuar, ¿vale? Sí, había una aportación. Sí. Venga, Matilde, adelante. No procedo del mundo del deporte, estoy bastante lejos del deporte, de hecho, sobre la frustración. La frustración, bajo mi punto de vista, siempre conduce a un fracaso, pequeño o más grande, pero un fracaso. Mi posición frente al fracaso, y soy una experta en fracasos, es que el fracaso siempre es no intentarlo. Considero importante saber fracasar y saber frustrarse. Si no sabes, no avanzas, porque no sabes que lo has hecho mal. Básicamente es eso lo que quería decir. En esta situación que dices, Matilde, la reflexión que yo hago como entrenador es, y además me incluyo, es cuánta tolerancia a la frustración tenemos nosotros como entrenadores. Es decir, ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar con nuestros jugadores en ese espacio que comentaba Silvia? ¿Cuánto estamos nosotros como entrenadores dispuestos a arriesgar con nuestros jugadores para que tengamos unos resultados, digamos, mayores, ¿no? Esto sería como la bolsa, ¿no? Si juegas sobre seguro, vas a obtener rendimientos muy, muy pequeñitos, ¿no? Suficientes, pero pequeñitos. Si quieres apostar más, quieres rendimientos mayores, tienes que tener también tú espacios en los que controlar tu propia frustración como entrenador con tus propios jugadores. Es decir, asumir que van a cometer errores y que los asumes tú como entrenador porque es parte del propio juego, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí, si queréis comentar algo sobre esto, a mí sí que me parece... yo me he acusado a mí mismo muchas veces de excesivamente conservador con mi equipo en ese tipo de decisiones
por mi miedo, no el de mis jugadores, por el mío. ¿Vale? Claro, el resto de entrenadores, de profesionales de la psicología del deporte que estáis aquí, si queréis aportar vuestro punto de vista. Yo en este sentido sí que me gustaría aportar una pequeña pauta, una pequeña reflexión, no sé cómo llamarlo, la verdad. Pero yo sí que intento cuando trabajo con entrenadores sobre esto, sobre el tema de gestión del error, sí que les insisto mucho en el peligro de preguntar a un jugador por qué nada más haber cometido un error, en lugar de dar alternativas o de, como dice Jota, permitir un espacio para que subsanen ese error, para que corrijan ese error. Hay muchas veces que la propia frustración del entrenador lleva a pedir una justificación que el propio jugador que ha cometido el error no puede dar. No sé si me estoy explicando bien, quizá me estoy liando un poco, pero creo que en ese sentido también es muy importante que los entrenadores conozcáis mucho a vuestros jugadores para saber cómo gestionar el error con cada uno de ellos. No hay un ABC para todas las personas igual. Lo que conmigo puede funcionar, con Silvia o con Jota o con cualquier otra persona puede que no funcione a la hora de cómo ayudar a un jugador a gestionar el error o cómo ayudar a un jugador a gestionar su frustración. Y Javi ha puesto unas preguntas en el chat que van un poco en este sentido. El corregir a un jugador cuando viene al banquillo y luego recordárselo cuando sale, o el solo corregirle cuando va al banquillo y darle minutos rápidamente. Bueno, pues depende también de la forma de ser de cada jugador, si es capaz de rápidamente hacer un cambio en su conducta, si necesita digerir las cosas, si es más rápido o más lento a la hora de procesar la información que le estamos dando, y de cómo se lo toma emocionalmente. Hay miles de diferencias individuales a la hora de trabajar esto, creo. Aquí hay una pregunta que ponía Diego, retomamos ahí dice, acerca del vídeo tengo una pregunta. Dice, en un equipo para ver vídeos postpartido, ¿qué porcentaje de vídeos de errores y vídeos de aciertos veríais? Depende de la situación o momento en la que esté el equipo el equipo, depende del partido, depende de lo que se quiera entrenar. ¿En qué os basaríais para ello durante la temporada? Pues pregunta para quien quiera responderla de los profesionales que tenemos. Pilar quería hablar, creo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Desde Colombia les hablo. Pues el tema del video es algo subjetivo, basado en que es dependiendo de cuál es el objetivo del trabajo, porque realmente la importancia del video no es el video como tal, sino la retroalimentación que se haga a partir del video. Es decir, si yo estoy haciendo un error, estoy corrigiendo un error basado en un partido o en el enfrentamiento con determinado equipo, entonces lo que yo voy a trabajar no es el error técnico, sino el trabajo táctico. Entonces no voy a mostrar el video como vamos a ver los errores que se cometieron, sino qué fue lo que nos hizo falta para tener un mejor desempeño. Vemos el video del partido y la retroalimentación debe estar basada en qué vamos a hacer para el siguiente encuentro. Si se va a corregir un gesto técnico, entonces es ver el video y que el deportista haga conciencia por medio de la reproducción visual de qué es lo que está fallando en mi gesto técnico y a partir de allí hacer una reproducción en vivo. Entonces se lleva progresivamente al deportista que haga la reproducción del gesto técnico que queremos corregir. Se hace primero la visualización del video, luego se hace conciencia en el deportista, entonces dibuje la técnica que está fallando, descríbala, hágame un movimiento de ejemplo y empecemos a hacer la repetición progresiva hasta que el gesto técnico se corrija. Entonces no es qué intensidad, no hay una intensidad exacta para la cantidad de veces o la cantidad de repeticiones del video, sino el objetivo que va a tener la visualización de dicho video. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Yo aquí tengo una cosa que me gustaría aportar y es, siempre solemos trabajar, o la mayoría de las veces se trabaja, sobre los errores, porque tenemos una tendencia a corregir lo que hacemos mal, cuando realmente lo que a ellos les diferencia como jugadores, lo que a ti te diferencia como entrenador es aquello que haces bien o que haces muy bien. A un jugador tú no le fichas porque no sabe defender, le fichas porque mete muchos triples.
Es así de sencillo. Entonces, cuando trabajamos desde nuestros puntos fuertes, desde nuestras fortalezas, desde lo que hacemos bien, aparte de que se consolida muchísimo el aprendizaje y sirve para poner un pilar básico en el autoestima de cualquier jugador o de cualquier entrenador, aparte es que es lo que hablábamos antes, el hecho de que tú consigas un resultado positivo es lo que más gasolina te da para seguir intentándolo, para seguir trabajando en esa dirección o seguir invirtiendo en esfuerzo en mejorar en ese determinado aspecto. Por eso, si tuviese que quedarme, o sea, si no podría establecerte un porcentaje, sinceramente, lo tendría que pensar muy bien, pero ganaría mucho más. O sea, pondría muchas más situaciones en las que el equipo ha conseguido realizar una jugada o realizar una tarea con éxito que en los fallos. Porque al fin y al cabo, cuando les enseñamos lo que ellos hacen bien, les generamos también conciencia sobre lo que tienen que volver a repetir. Entonces es mucho más probable que lo vuelvan a hacer, porque ya saben lo que han hecho bien. Entonces, casi se automatiza. De la otra manera, si nos centramos únicamente en el error, lo que podemos conseguir es que, aparte de que desciende el nivel de confianza del equipo, porque claro, todos lo hacemos mal, no hay ningún punto positivo en el que nos podamos agarrar, estamos centrando, o sea, estamos poniendo nuestro foco en lo que hacemos mal. Y realmente lo que nos hace buen equipo es lo que hacemos bien. No sé cómo lo veis vosotros, el resto de profesionales, entrenadores. Yo aquí como entrenador tenemos que otra vez jugar con nuestra frustración como entrenadores. Yo digo que el vídeo es una herramienta bestial para ayudar al equipo y también es un arma de destrucción masiva para el equipo. No hay equipo que, o sea, tú coges un vídeo de un entrenamiento de un partido y puedes sacar 200.000 errores. Da igual el nivel del equipo y da igual el partidazo que hayáis hecho. Es decir, siempre va a haber muchas cosas mal hechas. ¿Y qué es la tendencia que tenemos como entrenadores? Como decía Luis, a fijarnos en eso. Y lo que me ha dicho la experiencia a lo largo del tiempo es que cuando tú quieres pagar tu frustración con el equipo a base de vídeos de esto de, venga, pues ahora os vais a ver, ¿no? Pues es casi demoledor para el equipo, ¿no? Y, de hecho, llega un punto donde el equipo va al vídeo y desconecta, porque no quiere sufrir más. Y entonces coge y desconecta directamente. Sí es verdad que centrarte en los errores a veces te puede dar resultado en un momento donde el equipo está teniendo un exceso de confianza y además te está afectando, ¿vale? Negativamente, porque vas con sobreexceso de confianza, pues a veces mostrar un vídeo de estos está bien, pero ojo con ir a los vídeos a decirles lo que hace mal, porque en todo vídeo que cojáis vais a encontrar 1000 motivos para meterle caña al equipo, ¿vale? Esto es experiencia de entrenador y la experiencia me dice que los jugadores al final lo acaban llevando bastante mal, hasta el punto que pueden llegar a odiar el vídeo. Mientras que al revés puede ser un arma muy poderosa para ayudaros en lo que es vuestro día a día con el desarrollo de lo que sea, ¿no? Como decía, ahora se me ha ido el nombre y la he perdido, nuestra compañera de Colombia, ¿no? De cómo focalizar y de cómo... Pilar, ok. Soy muy malo, me olvido enseguida de los nombres. Pero vamos, aportaciones de cualquier otro, ¿eh? Y si no tengo aquí bueno, hay varias aportaciones, se me van a quedar algunas en el tintero, Luis. Sí. ¿Vale? Richie había hecho una valoración antes sobre lo de... Y ahora no la voy a encontrar, a ver si me acuerdo. Era algo así como el hecho de los objetivos que marcamos a un jugador conjuntamente, el exponerlos al grupo, para que se conviertan en objetivos también de grupo. ¿Vale? Voy a ver si encuentro exactamente su intervención para poder... Mark, y tengo aquí alguna de Mark y demás. Sí, el trabajo sobre los objetivos debería seguir un protocolo. Trabajo individual, reflexión personal, para qué, por qué quiero conseguirlo y compartir esos objetivos con el equipo, incrementando mi compromiso. Escuchar qué esperan de mí el staff y mis compañeros, compartirlo y a partir de esta información fijar mi trabajo para conseguir los objetivos marcados finalmente. Entonces, si queréis hacer alguna reflexión sobre esto que ha aportado Richie, Luis. Sí, esto también tiene relación con lo que hemos hablado antes, ¿no? Con si los objetivos que tenían que trabajar los entrenadores o los jugadores tenían que decidirlos ellos mismos o tendría que ser una conjunción entre la opinión del entrenador o lo que el jugador quería conseguir. ¿Los demás qué opináis? Buenas, no sé si ahora estoy hablando. Sí, Mar. Sí, respecto a eso, dos actividades que yo hice en uno de los equipos en los que estoy que me parecieron muy enriquecedoras fue, en primer lugar,
gracias a que el entrenador quiso invertir este tiempo, el hablar deportista con deportista individualmente de sus objetivos como persona, dentro del equipo, lo que podía aportar en las 4 facetas, la física, la técnica, la táctica y la psicológica. Y una vez que se habían determinado esos objetivos con la deportista individualmente, después se hablaba y se hacía una dinámica en la que el grito que siempre se hace en los partidos, cuando ya se vuelve después del tiempo parados y tal, es cuando yo pongo el brazo, cuando grito el nombre de mi equipo, lo que representa ese gesto, aparte de activarnos y salir bien a la cancha, es yo con mis objetivos sumo al equipo. Y todos los puños unidos al final es eso, el conseguir el rendimiento grupal, con la suma de cada uno siendo más todos juntos. Pero empezando, como creo que ha dicho Richie, era el primero, saber exactamente cómo puedo hacerlo individualmente y con la ayuda del staff, y después haciéndolo todos, poniéndolos en común y sumando todos juntos, sabiendo cada uno cuál es su función dentro de ese objetivo de todo el mundo. Yo aquí como entrenador, Mar, estas dinámicas las he hecho mucho cuando he entrenado selecciones de categorías inferiores. Tengo esas reuniones personales con cada uno donde les pregunto que... La pregunta que yo les hago es ¿por qué están ahí? ¿No? Esto es una selección, es decir, claro, me miran raro porque dicen ¿por qué me has traído? ¿No? Y yo siempre les digo, ya, pero ¿y por qué crees que te he traído? ¿No? Lo que estoy buscando es que me diga qué es aquello que él cree que hace bien, que normalmente coincide con lo que yo creo que, por lo que le he llevado, ¿no? Con la función que asignas. Sí, y hay una cosa muy chula, porque les pido permiso, esto para mí también es importante, le pido permiso para compartirlo después con el grupo, y no todos me lo dan, y los que no me lo dan, inicialmente no lo comparto. Luego, curiosamente, los que no me lo han dado en la reunión personal, en la reunión de grupo lo acaban dando, porque ven que los demás se abren, y entonces ellos también se acaban abriendo, ¿no? No les importa. Pero a lo que quería llegar es que de esa reunión personal salen, yo qué sé, 2 o 3 cosas que el jugador cree que hace bien y que yo estoy de acuerdo. Yo a lo mejor le he recordado alguna que él no me ha comentado, ¿no? Imagínate que me dice, yo soy muy bueno tirando de 3. Y yo le digo, porque yo creo que es buen reboteador, le digo, oye, reboteando que no me has dicho nada, ¿cómo crees que eres? ¿No? Y entonces él me dice, no, ahí también me defiendo bien. No, vale, perfecto, pues lo añadimos. Pido permiso para compartirlo en el grupo, para hacerlo grupal, y cuando vamos al grupo, le doy la oportunidad al grupo de si alguno cree que hay algún valor de ese jugador que ha hablado, que él no ha dicho y que no ha salido en mi conversación con él. Y eso es tremendamente potente, porque cuando de repente un compañero de equipo le dice, tío, pues yo creo que además eres un tío cojonudo cuando yo estoy jodido para animarme, ¿no? Eres cojonudo animando al grupo. O puede ser algo técnico, da igual, de cualquiera de las facetas que has hablado tú, ¿no? Pero de repente algo que nadie ha sacado, de repente otro compañero dice, pues yo creo que también eres muy bueno en esto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo confrontamos. Igual que cuando a mi pregunta le digo, oye, ¿qué te parece cómo eres en el rebote? Que sin que yo le diga que es bueno, simplemente le pregunto, ¿no? Pero te hace una pregunta con intención. Cuando lo hace un compañero, de repente dice, ostras, ¿y en esto cómo te sientes tú? Y dice, ostras, no, sí, también en esto también, ¿no? Y entonces, esa todavía tiene más fuerza que la que ha tenido conmigo como entrenador. Es la experiencia que yo he tenido con el grupo de jugadores por si os ayuda a alguno, ¿no? ¿Vale? Eso que has dicho tú también, yo creo que es porque estamos muy acostumbrados a ver muy bien o a ver muy claras las fortalezas de los demás, pero no las nuestras. Nuestros puntos fuertes normalmente no somos conscientes porque en nuestra cultura no está bien visto. No está bien visto presumir, no está bien visto alardear. Y claro, no tiene nada que ver con alardear, es simplemente un hecho objetivo. A ti se te da bien tirar triples, no tiene nada de malo que seas buenísimo lanzando triples. De hecho, como ha comentado Mar, lo puedes poner a servicio del grupo y puede ser fantástico, no tiene por qué ser solo una cosa tuya a nivel personal. ¿Alguno que quiera aportar algo? Si aquí tenía Marc bueno, si alguien quiere aportar sobre esto, yo le dejo entrar. Mientras tanto, voy haciendo también una pregunta. Marc decía hace un rato, ¿vale? Un poco en relación con lo que hablas y comentas, que ya no me acuerdo qué es lo que hablaba y comentaba, creo que es importante hablar de los valores, en este caso del valor del esfuerzo. Y el problema que tenemos es que solo hablamos de ellos, pero realmente no trabajamos para que estos queden impregnados a los jugadores. Hay que generar conductas que fomenten, en este caso, su valor,
el esfuerzo, ¿no? Para que al final el jugador adquiera este valor. Esto iría paralelamente al tema de objetivos y refuerzos que estáis hablando. Si queremos las cosas para ayer, es un problema, y esto en muchos casos pasa por no tener los valores adecuados adquiridos. Y esto me parece interesante y quiero vuestra opinión, porque ¿cuántas veces trabajamos cosas, cuántas veces pedimos cosas, ya sea técnicas, en este caso de un valor, que no trabajamos? Y quedamos por hecho que como las estamos pidiendo, tienen que estar, pero no las estamos trabajando per se. ¿Vale? Esto a mí me ha ocurrido, yo en mi introspección, ¿no? El decir, sí, la estás pidiendo, pero ¿cuánto lo trabajas? Por ejemplo, un caso muy típico de algo técnico, el bloqueo de rebote. Tú no paras de decir que hay que bloquear el rebote, pero ¿cuánto tiempo dedicas? No a decirlo, sino a trabajarlo. Entonces parece que como ya lo dices, pues que todo el mundo tiene que hacerlo. Y claro, soy de los que piensa que aquello que no trabajas deja de hacerse. ¿Vale? ¿Vuestra opinión? Sí. Diego. Yo veo esto... Diego. Sí. Lo veo mucho sobre todo cuando los entrenadores piden concentración y que se venga motivado de casa. Y después no se planifica el trabajo de concentración y un entrenador no se planifica cómo va a trabajar la motivación de sus jugadores. Cómo va de nuevo a reforzar esos valores, esas conductas positivas y, por supuesto, los gestos técnicos que deba realizar. Y cómo va a trabajar, volviendo a lo de antes, con el error. ¿Vale? Si va a trabajar con castigos o con ausencia de refuerzos, no se lo plantee. ¿Vale? Pero sobre todo, hablando del tema de valores o de intangibles, por así decirlo, la costumbre o la creencia de que el jugador tiene que venir motivado de casa y que tiene que saber cómo concentrarse y a qué tiene que atender. Y muchas veces no es así. La mayoría de las veces nos encontramos, sobre todo en el periodo de formación, que no es así. Pues claro, porque... no sé qué... Dale, Luis. Sí, claro, porque, por ejemplo, es un aspecto, la atención y la concentración en muy poca gente que sabe definir lo que es. Entonces, ya para empezar, tenemos un problema, porque se quiere trabajar una cosa que ni siquiera se tiene claro lo que es. En cuanto a que el entrenador es el que tiene que poner el foco y que exige que los jugadores vengan motivados y concentrados desde casa, aquí la clave para mí es ser coherente. Y nos puede pasar a cualquiera en cualquier ámbito de nuestra vida. Si vamos diciendo una cosa, pero no nos comportamos de acuerdo a lo que decimos, no sirve de nada. Nos quedamos con lo que se hace y con lo que no se hace, no con lo que se dice. Entonces, la forma más adecuada de imprimir o de poner el foco de nuestros jugadores, por ejemplo, en cerrar el rebote, es dedicándole tiempo. Y poniendo nosotros, desde nuestro punto de vista y desde nuestro rol de entrenadores, dándole la importancia que se merece a ese gesto. Porque si nosotros no le damos importancia, si los entrenadores no son los primeros que inciden y que ponen el foco ahí, es muy difícil que el jugador lo vea porque el jugador tiene que estar en 1000 cosas. El jugador tiene 1000 cosas en la cabeza y además es que dependiendo de las edades en las que estemos hablando, les puede generar una dificultad bastante grande. Entonces tenemos que ser o tienen que ser los entrenadores los que pongan el foco y los que sí que dirijan en ese sentido y le den la importancia que se merece a aquello que queremos trabajar o que se quiere trabajar. ¿Alguien quiere aportar? ¿No? Tengo aquí a Cortés, no sé si es Cortés o Cortés, que quería vale, aquí, venga, coge el micro, para ti. Bueno, pues de paso, primero felicitaros por la iniciativa y segundo, me gustaría comentar algo que dijo Luis al principio, ¿no? Sobre el tema de la motivación del grupo y decía al principio, si no escuché mal, que un premio circunstancial para el grupo, que era una motivación temporal y que no valía realmente para motivar a largo plazo o a medio plazo. Todos queremos siempre mayor implicación, mayor esfuerzo, mayor compromiso del grupo, pero ¿nos podías comentar alguna estrategia de motivación que pueda funcionar para el grupo? Cuando ves que necesitas más, que quieres más por su parte, lo de venir motivado de casa está muy bien, pero ¿cómo lo podíamos trabajar? Normalmente cuando hablamos de déficit de motivación, los demás psicólogos que estéis aquí también podéis hablar y podéis poner vuestra opinión. Esto es lo que yo pienso. Normalmente cuando hay una falta de motivación suele ser o porque los resultados son negativos, que eso puede ocurrir, porque los resultados es una de las cosas que más nos afectan, pero lo que genera los resultados es que dejamos de tener un motivo para esforzarnos.
o un motivo para seguir haciendo las cosas, o el motivo que teníamos antes ya no es suficiente. Entonces, en ese momento se pueden hacer dos cosas. Obviamente, la comunicación en este plano o en este tipo de escenarios es importantísima, porque tenemos que ver cuál es la visión del jugador, qué es lo que piensa sobre esa situación. Y luego, recordarles los motivos que se han puesto a principio de temporada, que se han establecido a principio de temporada, que eran tan potentes, y ver si realmente eso nos impulsa o no, o qué ha cambiado para que ahora nuestros motivos por los cuales nos queremos esforzar sean otros. Básicamente es encontrar eso. Es la única técnica que puedes encontrar o que puedes utilizar para trabajar la motivación es encontrar motivos y que ellos los encuentren. Si no nos sirven los anteriores, porque ya nos hemos acostumbrado, porque ya los hemos conseguido o porque ya no nos llenan, hay que encontrar otros motivos que sean mucho más potentes para que nos impulsen. Eso es lo que puedes hacer desde tu figura de entrenador y, claro, obviamente desde la figura del psicólogo. ¿Qué opináis? Venga, Lindsay, coge el micro. Hola de nuevo. Sí, sobre el tema también hilando entre la motivación, trabajar la frustración, etcétera. Lo que en mi experiencia he visto que funciona, y me gustaría saber si a alguien más lo ha enfocado así, es el dejar de lado el juicio, no decir si alguien está bien o mal o si han fallado, sino que lo que se ha hecho ha tenido un resultado que quizás no es lo deseado. Y entonces, a través de los vídeos, como comentáis, y haciendo preguntas, ¿qué podemos cambiar para tener un resultado que sí es lo que queremos? Y enfocarlo de esta manera constructiva, no juzgando. He visto que se mantiene más el motivo para encontrar otra forma de hacerlo, ¿no? El típico ejemplo de Edison, ¿no? Que inventó la bombilla, pues no la inventó a la primera. Entonces, el formular y enfocarlo en el encontrar otra manera de hacerlo, en vez de juzgar si está bien o mal, en mi experiencia he visto que eso funciona bastante bien. No sé si alguien más lo ve así. Entonces, ese tema del lenguaje positivo, tampoco diciendo, venga, ánimo, tú sí que puedes, sino el enfocar en la pregunta, como comentabas antes, Jota y Luis y varios compañeros, y encontrar otras formas de hacerlo. Y así se mantiene la motivación y se baja bastante la frustración, lo que he visto en mi experiencia con los equipos. Gracias. A ti. ¿Quieres comentar algo, Luis? Sí, no sé qué opinaréis los demás, pero juzgar es un poco atrevido, porque al fin y al cabo la intencionalidad es una cosa muy personal. Nosotros podemos hacernos nuestra idea personal de por qué un jugador se ha comportado de una determinada manera, pero no tiene por qué ser la realidad, no tiene por qué ser la verdad. De hecho, lo que vamos a intentar siempre es analizar cualquier situación a la que nos enfrentemos o cualquier situación que se dé con un jugador con la mayor objetividad posible, evitando, obviamente, los juicios que podamos hacer o las interpretaciones que podamos hacer del por qué. Porque al fin y al cabo, Lindsay ha dado con una de las ideas clave, y es que tenemos que analizar qué ha pasado y el resultado que ha generado. Y a partir de ahí, ver si podemos encontrar alguna solución o no. Pero la objetividad tiene que estar siempre presente. No sé si opináis. ¿Alguien quiere aportar en esto? ¿No? Bueno, me preguntaba alguien, pues estamos llegando ya, Luis, al límite de lo que habías pedido de tiempo. La idea es hacer más. Siempre podemos dejar, bueno, pues para otro día otros temas en concreto. Diego me preguntaba, hola Jota, has comentado que tú has trabajado personalmente con un psicólogo deportivo. No sé si podrías aportar las principales diferencias que encuentras en tu trabajo como entrenador entre el antes y el después de ese proceso. Vale, yo aquí especifico, no es psicólogo deportivo, trabajé con un psicólogo, de hecho sigo colaborando con él, menos de lo que me gustaría, pero sigue, además es amigo ya, ¿vale? No era especialista en psicología deportiva, era psicólogo, ¿vale? Y dado las reticencias que hay en este mundo en el que vivo todavía por integrar a un psicólogo deportivo dentro de un equipo como miembro de pleno derecho, pues lo que hizo fue trabajar individualmente conmigo. Es decir, yo le pedí ayuda para mí, para Jota, que luego evidentemente toda ayuda mía iba a repercutir en el equipo, y esa era la intención, ¿no? Entonces,
Entonces, él lo que hizo es trabajar conmigo sobre cómo corregía, sobre cómo, digamos, cómo intentaba cambiar conductas para obtener los resultados deseados, ¿no? Que ya sabes que es esa quimera a la que tiendes a atender, pero que nunca es suficiente, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado? Pues ha cambiado mucho, ha cambiado mi perspectiva de cómo, primero, de conocerme a mí mismo, ¿no? Para que te hagas un ejemplo, a los que me habéis seguido en los últimos años, yo soy un tío de estar mucho de pie en los partidos, ¿no? Y antes, tremendamente activo, va conmigo, o sea, el estar para arriba y para abajo. Y él me hizo ver en un momento determinado cómo a veces esa actividad mía repercutía negativamente en determinados momentos con el equipo. Y cómo cuando yo estaba pidiendo calma al equipo, el hecho de que yo me moviera mucho participaba de la no calma del equipo. Y entonces me enseñó a algo tan sencillo que otros entrenadores lo hacen de forma natural, pero a mí no me salía, aprender a tener mis momentos sin perder mi esencia, a sentarme y beber agua y estar tranquilo y relajado un rato en el banco, ¿no? Te podría poner 1000 ejemplos, pero desde luego trabajar con alguien que desde fuera te hace ver pequeñas cosas que no solo te ayudan a ti, sino que repercuten en el rendimiento del equipo, que es al final lo que busca un entrenador, pues evidentemente te abre un mundo nuevo de experiencias que no tenías ni idea de que estaban ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha repercutido? Pues en muchas cosas, en eso, en crear pequeños hábitos en mis actitudes que ayudan a mis jugadores en momentos donde otras actitudes les perjudicaban, ¿no? Evidentemente, no hay fórmula mágica, no hay que te digan algo y vas a ganar todos los partidos, esto no es así. Como bien decíais antes, ganar no solo depende de ti, pero sí que intentas alcanzar ese punto donde lo que tú haces optimice tus recursos, ¿no? Y entonces es importante también trabajar sobre nosotros. A mí me gustaría haber integrado al psicólogo dentro del equipo. Solo lo conseguí con este psicólogo. Lo que pasa que ya, como solemos hacer en el mundo del deporte, lamentablemente, ¿no? Para apagar un fuego. Es decir, la única vez que yo he conseguido que metieran a un psicólogo, además era mi psicólogo, que lo metiéramos ya de verdad a trabajar dentro del equipo, pudiendo estar dentro del vestuario y demás, fue para apagar un fuego. Y entonces, el problema es que, vale, sí, te puede echar una mano, pero lo importante es trabajar antes de que el fuego se produzca, ¿no? O sea, esta para mí es la historia, y como no me dejaban meterlo dentro, pues directamente dije, pues nada, que trabaje conmigo sin necesidad de estar en el vestuario, conmigo individualmente, no con el equipo, ¿vale? Por si os ayuda a alguno, pues a tomar decisiones y demás. Luis, te ríes, dime. Sí, porque es muy curioso que se sigue relacionando la figura del psicólogo con que hay algún tipo de problema, cuando nosotros realmente, lo he matizado al principio, nosotros trabajamos para mejorar el rendimiento y para mejorar el bienestar, y eso no implica que haya ningún tipo de problema. Y bueno, poco a poco, cada vez más, se va integrando la figura del psicólogo de esta manera. No tanto a nivel profesional, porque es verdad que tú lo conoces mejor que nosotros, pero sí que cada vez desde que son más jóvenes, los chicos en categorías de formación sí que se va integrando esa figura con más facilidad, relativamente. Otra cosa es el debate de los recursos, de si hay recursos económicos o no para contar con esta figura, pero bueno, eso sí que es un melón enorme y no lo vamos a abrir porque no. Yo te cuento un ejemplo y con esto, si queréis, acabamos y dejamos ya todo. Sé que hay cosas ahí que podemos retomar en otra conversación, ¿vale? Recuerdo cuando vino a apagar el fuego, se entrevistó individualmente con cada uno de mis jugadores, ¿no? Uh-huh. Y aparte de que, ojo, esto también es muy importante que lo entendamos como entrenadores. Él no me cuenta todo lo que habla con los jugadores. Existe entre él y el jugador, aunque trabajara para el equipo, la confidencialidad del profesional. ¿Vale? Es decir, no creáis, no, tengo un psicólogo y tengo un espía. No es así. Él tiene conversaciones con los jugadores que jamás trascienden a la conversación que ha tenido con el jugador. Y esto fue una de las cosas que me dejó muy clara. Dije, Jota, yo trabajo contigo ahí dentro, pero yo no soy el chivato de que te va a contar todo lo que ellos me cuenten. Es decir, yo trabajaré para ayudar al equipo a conseguir objetivos, a cambiar conductas, todo esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto lo quería dejar claro. Pero hubo una anécdota muy graciosa, sin dar nombres, porque da igual, donde uno de los primeros con los que se entrevista le dice, ¿cómo me alegro que estás aquí? O que estés aquí. Entonces digo, hombre, joder, alguien que acepta mi presencia, y para inmediatamente decir, ¿no? Dice, porque hay mucha gente aquí en este equipo que necesita que les ayudes. Como diciendo, yo no. ¿Vale? Y esto es una tendencia que tenemos todos. O
sea, es como, no, todos los demás necesitan ayuda, yo estoy perfectamente, son los demás los que necesitan ayuda, ¿no? Y entonces, cuando me lo contó ya mucho tiempo después, no, bueno, nos reíamos, ¿no? Porque era el hecho eso de decir, joder, sí, vemos que los demás necesitan ayuda, pero jamás vemos que a veces los que necesitamos ayuda también somos nosotros mismos, ¿no? Me ha ocurrido, por ejemplo, este año, que además ha provocado mi salida, en el equipo de Fuenlabrada, me voy solo a un jugador, éramos el segundo equipo peor en porcentaje de tiros libres. Entonces, yo tenía jugadores que en los entrenamientos eran capaces de meter, de verdad, o sea, tenían que meter 100 tiros libres de un máximo de 120 tirados, que es un 80%, ¿vale? No se podían ir a casa si no lo hacían. Y tenía un jugador en concreto que nunca necesitaba más de 110 para meter esos 100 y que tenía un 42% en partidos. Entonces yo le dije, no es un tema ni de mecánica ni de sensibilidad y demás, es un tema de cómo afrontas la situación del tiro libre delante del público. Ya está, ¿no? Y le recomendé muchas veces el hecho de ¿por qué no trabajas con alguien que te ayude en ese tema? ¿No? Porque yo no estaba siendo capaz de ayudarle. Y siempre hay el recelo de yo no necesito ayuda. Y es muy curioso, no necesito ayuda. Entonces, yo me decía a mí mismo, pero ¿cómo que no necesitas ayuda si en los entrenos, es verdad que yo no puedo reproducir la situación de partido, ¿no? Pero si en los entrenos tú estás en un 90 y pico de tiros libres y en los partidos te vas al 42, o sea, no es que baje un poco el porcentaje, que suele ser normal, no. Es que tú estás yendo a la mitad del porcentaje de lo que sueles tener en una racha de tiros libres. Claro, cuando yo contaba esto, la gente no me creía, te decía, nada, no me estás contando. Entonces, un día le grabé un vídeo donde está 15 minutos tirando y en 15 minutos tirando falla 2 tiros de todo lo que tira, ¿no? Vale, si alguien me dice, no, bueno, claro, pero está tirando de seguido, ya digo, ya, pero hay que meter todo lo que está metiendo, o sea, no es un tema, ¿no? Siempre hay muchas veces, no siempre, porque lo de siempre es, muchas veces hay la reticencia del propio implicado a decir, pues es verdad, no estoy rindiendo al máximo de lo que podría, y sin embargo no estoy dispuesto a aceptar a una ayuda que no sea la del entrenador, cuando muchas veces el entrenador ya no te puede dar más ayuda en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces simplemente compartirlo para que sepáis que nosotros, no es un tema de que yo no quiera trabajar, no, es que a veces es la reticencia. Yo no puedo obligar a un jugador a que trabaje con un psicólogo. Le puedo recomendar, pero no le puedo obligar a decir, oye, tío, tienes que trabajar con alguien, porque si él no quiere ser ayudado es como la motivación, ¿no? Si él no quiere ser ayudado, pues no le va a ayudar nadie. ¿Vale? Primero hay que reconocer, hostia, que hay un profesional que puede ayudarme a rendir mejor, ¿vale? A prevenir problemas, a ayudarme a rendir mejor y luego, si tengo un problema, a solucionarlo, ¿no? Y que están ahí, ¿vale? Y en este caso no es un tema de medios, porque esos jugadores tienen los medios para poder hacerlo. Eso es. Joder, pues muchas gracias por tu reflexión, Jota. Vamos a ir cerrando un poco. Y bueno, en primer lugar, agradeceros a todos que habéis tenido una actitud fantástica, que habéis aportado cosas súper interesantes y que realmente lo enriquecedor de estas videoconferencias que vayamos haciendo, que como os digo, nuestra intención es hacer una cada jueves a la misma hora. Intentaremos que siga habiendo tanta gente como hemos sido hoy, que hemos sido muchísimos. Y sobre todo que os ayude durante este tiempo, que podamos ayudarnos entre todos a pasar este tiempo de una forma mucho mejor, mucho más liviana. Y una de las iniciativas que se nos ha ocurrido para hacer, como vamos a hacer las reuniones de forma semanal, se nos ha ocurrido que podemos hacer con un hashtag que sea yo sigo rindiendo, que lo pondré ahora por el chat, y lo que podremos hacer es aplicar justamente alguna de las cosas o alguna de las técnicas que hemos hablado en la videoconferencia y exponerlo en las redes sociales. Se nos ha ocurrido que, como esta es la primera semana y hemos hablado del establecimiento de objetivos y de la motivación, podemos compartir con el hashtag yo sigo rindiendo 2 pequeños objetivos que os establezcáis vosotros a nivel personal o cosas que os gustaría conseguir a lo largo de esta semana y que nominéis a 3 personas para que también se unan a vosotros, para que puedan establecerse esa rutina de tener un objetivo cada semana y que pongan el foco ahí, para olvidarnos un poco del tema, de todo este tema que está alrededor del coronavirus y centrarnos en realmente cómo aprovechar el tiempo para que sea para nosotros. ¿De acuerdo? La técnica de establecimiento de objetivos SMART es súper sencilla, la podéis mirar en internet, la podéis ver, podéis encontrar información. Y si las personas a las que nomináis, por ejemplo, no tienen ni idea, vosotros podéis explicarles en qué consiste, pero básicamente es estableceros un objetivo de tarea, una cosa que podáis hacer vosotros, que dependa única y exclusivamente de vosotros, para hacerla durante esta primera semana de cara al jueves que viene. ¿Os parece bien? Si os unís, así hacemos un poquito de comunidad, nos mantenemos todos unidos
y nos vemos la semana que viene. Antes de terminar, Luis, voy a terminar. Lindsay me dice por el chat, me dice, la palabra ayuda a veces provoca esta reacción la de rechazo, ¿no? Que hablaba yo. Y dice, a veces utilizar las palabras descubrir cómo mejorar con un experto tiene mejor acogida. Pues te tomo el guante, Lindsay, y cambiaré mi lenguaje en ese sentido y ya te contaré cómo va. ¿Vale? Sí. Lara acaba de hacer una aportación que me parece buenísima y es que también tiene razón, que estos días es verdad que hay muchos retos, hay muchos challenges. Nuestra intención, obviamente, no es que sea un reto más, simplemente es que llevar a cabo una iniciativa que nos ayude y que nos aporte a todos. Por eso es atemporal. Cuando queréis compartirlo vosotros en vuestras redes sociales, es indiferente. La cosa es que sí que tengáis esas dos tareas, que vosotros las tengáis claras. Si queréis compartirlas en las redes sociales, adelante. Y sobre todo que sirva para ayudaros a vosotros, para que os aporte algo y para que aportemos algo a vuestros contactos y a las personas que están a vuestro alrededor. ¿Os parece? Voy a poner el hashtag aquí en el chat para que lo tengamos presente. Ahí está. Y nada más. Por mi parte... ¿A dónde lo has mandado, Luis? ¿Lo has mandado a alguien en privado? No, al chat del grupo de Zoom. ¿Al de todos? Ah, no, mira. ¿Has puesto enviar a todos? Porque no me aparece a mí. Ah, no, mira, espera, es que... Se lo has mandado a alguien en particular. Sí. Ahora sí. Muy bien. Pues, ahí lo tenéis. Pues chicos y chicas, un placer, ¿vale? Nos vemos, hemos dicho, dentro de una semana, Luis. Dentro de una semana a las 6, si os parece bien a todos, igual, a la misma hora. Vale. Yo lo que te diría, Luis, es, porque como creo que aquí vamos a estar lamentablemente algún tiempo, ¿vale? Espero que sea lo menos posible, aunque lo podamos extender después de, ya no porque estemos enclaustrados, sino porque nos guste, ¿vale? Es el hecho de, a lo mejor, que convoques un tema en concreto y que sea el monotema de una reunión, ¿no? Entonces, que podamos hablar, centrarnos en ese tema en concreto durante una hora entera, ¿no? Con las aportaciones tanto de entrenadores como de psicólogos, compañeros vuestros que estáis aquí hoy, ¿vale? Hoy que puedan venir el próximo día. Eso es, perfecto. Tenía pensado 3 o 4, así que como solo hemos tratado uno, vamos a ir viéndolos cada semana, si os parece. Perfecto. Pues chicos, un placer y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.